¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 5, versículo 20? Romanos 5, 20. Quiero continuar con la serie Seguros en Cristo. Este es la enseñanza número 16. Si usted no ha escuchado los 15 mensajes pasados durante los últimos 5 meses, pues le recomendamos que los escuche. Tal vez algunas cosas no van a tener sentido para usted, pero es que llevamos una hilación. Entonces, para que la mayoría de ustedes pues están siguiendo la continuidad de estos mensajes. Entonces, el título de esta predicación es Libertad o Libertinaje. Libertad o libertinaje. ¿A qué nos llamó Dios? ¿A libertad o a libertinaje? Romanos 5:20 dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estamos estudiando en la Biblia, escudriñando. La palabra escudriñar significa cavar pozos, porque de la tierra es donde salen las mayores riquezas, como el oro, los metales preciosos, el petróleo, entre otros. Y al estar escudriñando nos estamos dando cuenta de que si nosotros no comprendemos bien la doctrina de la gracia, nos vamos a ir a uno de dos extremos. Uno es hacia el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es pretender que por mis buenas obras yo gano mi salvación, o que por mis buenas obras yo puedo ganarme el favor de Dios, pero eso no es bíblico. La Biblia lo rechaza. La Biblia dice que es por gracia, por medio de la fe. Todo es de gracia. Pablo decía, todo lo que soy es por la gracia, es por la gracia de Dios. Todo lo que tú tienes, eres y posees y llegues a tener, es por gracia. Pero el otro extremo es, uno es el legalismo, el otro extremo es el libertinaje. De eso iniciamos la enseñanza pasada. Y hoy vamos a abundar un poquito más, porque resulta que los cristianos en Roma habían entendido mal este versículo. Ellos dijeron, oye, Pablo nos dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces ellos dijeron, significa entonces que si yo peco, la gracia de Dios es más, y mientras más peco, es más gracia, más peco, más gracia. Mira qué inteligente eres. No. Ellos llegaron a creer que Dios se complace en perdonar. Esa es una verdad. Ellos decían, la gracia de Dios es abundante, pero ellos lo habían entendido en un extremo. Entonces como ya soy salvo, puedo hacer lo que me da mi gana. Muy equivocados estaban los cristianos romanos. Esto se escribió hace 20 siglos aproximadamente. En el siglo XIX, 1900 y pico de años más adelante, en Rusia, hubo un monje que estuvo en la corte de la reina en Rusia. Se llamó Georgi Afimovich. ¿Alguien sabe quién es este Georgi Afimovich? Rasputín, muy bien. Ese monje, estaba loco ese monje. Ese monje decía, entre más peca una persona, más gracia recibe de Dios. Suena bien, ¿no? Ese monje dijo, mientras más pequemos, más oportunidad le damos a Dios que nos imparta su gracia. O sea, puedes pecar las veces que quieras, no importa, siempre sobreabunda la gracia. ¿Quieres estar agraciado por Dios? Peca todo lo que quieras. Fíjense nomás, ese monje loco fue un promiscuo, degenerado, murió de una forma violenta. Yo pienso, es algo personal. ¿No sería el juicio de Dios sobre su vida? Múltiples veces él enfermó de enfermedades venéreas por su manera de entender, nada más alejado que eso. Pero eso fue en el siglo XX, en el siglo XIX, pero 20 siglos antes Pablo escribió a los romanos que pensaban igual. ¿Qué onda con el siglo XXI? Pues resulta que hace un año aproximadamente estaba en California, que aquí nos visitan familia de Tony, y también está la recién casada acá con su bienvenidos, Dios les bendiga. Pues andaba ya en California y tuve una plática, unas enseñanzas con unos pastores, y uno de ellos me dijo,
Chuy, necesito un consejo. Mira, tengo 2 hijos, son muchachos buenísimos, aman a Dios, pero ellos andan metidos en hacer conciertos y pues les gusta ese asunto de la farándula cristiana, y yo les digo que se alejen, y ándale, que ahorita andan de capa caída, pastor. Yo necesito que me des un consejo. ¿Qué pasó? Dice, fíjate que hicieron un concierto, invitaron a uno de los músicos más famosos que hay de la música cristiana, con todos sus músicos en vivo, cámaras de humo, luces, etcétera. Entonces dice que cuando terminaron el concierto, al siguiente día ellos se fueron. Al siguiente día, dice, mis hijos van a pagar la cuenta del hotel. Y cuando ellos están revisando las notas de los consumos, resulta que en las notas venía rentas de películas pornográficas. Entonces ella dice, oiga, esto no es de estas personas. Dice, no, sí son ellos. Ellos rentaron películas pornográficas. Entonces dice, mira, mi hija anda de capa caída, pastor. ¿Qué le digo? Que se salga de ese mugrero, le dije. Son los que andan como estrellas errantes, pero son los libertinos del siglo XXI, hermanos. ¿Cómo es posible que se paren en un lugar santo, en un púlpito, en un altar de Dios, por llamarlo de una manera, cuando están en toda esa basura? ¿Cómo es posible? Pues ahí está. Uno de ellos, de estos músicos, a mí personalmente me llamó por teléfono una vez y me dijo, Chuy, ayúdanos, pues que tan mal están, que tienen. Y lo que viene a continuación, que él me confesó, yo lo tengo grabado, porque ya he tomado la decisión de grabar lo que me dicen, porque luego se desdicen. Y lo tengo grabado, y esto él lo ignora, pero yo lo tengo grabado. Y me dijo, es que ¿sabes qué? Mira, todos los músicos de este ministerio, todos sin excepción, somos aficionados a la pornografía. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre hacer tus composiciones de que el lugar santísimo y que la presencia del Señor? ¿Cómo tienes cara de hacer eso? Y dice, es que no sé, Chuy, pero todos estamos involucrados en eso. Así está la situación. Un libertinaje espantoso y nadie dice nada. Pero ¿cuál es el equilibrio en la gracia? Definitivamente todos cabemos bajo la gracia. ¿Están de acuerdo con eso? Todos. La gracia de Dios, efectivamente. Hay pecado y sobreabunda la gracia, efectivamente. Eso es una verdad. Pero Dios sigue aborreciendo el pecado. Dios sigue castigando el pecado. Y Dios continúa disciplinando a sus hijos que consienten el pecado. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 2. Vamos a ver lo que dice ahí. Esta epístola fue escrita por San Pablo. Iba dirigida esta epístola a cristianos nacidos de nuevo. Si usted es nacido de nuevo, usted va a entender esto. Si usted no es nacido de nuevo, en primer lugar no sabe ni lo que es ser nacido de nuevo. Pero si usted no es nacido de nuevo, si usted no tiene la naturaleza de Jesús, la naturaleza de Cristo Jesús, si sus pecados no han sido lavados en la sangre del Cordero, usted no es un hijo de Dios. Usted no va a entender lo que yo voy a leer aquí. Lo va a leer y va a decir, qué bonito, pero usted no va a entender lo que yo voy a decir ahorita. Pero esto es para los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo. Dice primero de Tesalonicenses 4, versículo 2. Dice Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, mandamientos de Jesús. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que andes en el libertinaje como Rasputín? ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? La santificación. Que os apartéis de fornicación, de todo lo que tenga que ver con los pecados de ese tipo y cualquier tipo de pecado. Versículo número 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, es claro, sino a santificación. 8.
Así que el que desecha esto, ¿qué? El llamamiento a la santificación. El que desecha el llamamiento a la santificación no desecha a ningún hombre, sino a Dios. Pregunto, ¿ustedes creen que el Señor Jesús sufrió lo que sufrió? Lo escupieron, lo golpearon, se burlaron, lo traspasaron, lo clavaron, lo menospreciaron, le metieron espinas en su cabeza para librarnos del pecado, para seguir nosotros en Él. ¿Ustedes creen eso? Imposible. No. Escuchen lo que voy a decir. El cristiano que no está marcado por un deseo de santidad, el cristiano que no esté marcado por un deseo genuino de santificación, el cristiano que no esté marcado con un odio hacia el pecado y hacia lo malo, no puede pretender que sea salvo. Ahí va otra vez para que lo dijeran. Nadie que se dice cristiano, que se diga cristiano, que no esté marcado por un anhelo ferviente, genuino, de santificación, de apartarse del pecado, no puede pretender que es hijo de Dios. Imposible. ¿Qué es santificación? Preguntará alguien. Yo le voy a decir qué es santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? La santificación viene del griego hagiasmos, que significa separación para Dios. ¿Qué es esto? Separación del mundo, de la forma de pensar y de vivir del mundo, de las conductas del mundo. Separación para Dios. Esto es santificación. También significa separación del pecado, de lo malo, separación de los malos caminos. Tal parece como que mientras más degeneradas sean los programas de televisión, mientras más desnudez haya, parece que son mejores. Y la gente se goza y dice, ya gozamos de una libertad increíble en nuestro país. Qué bueno que ya no se censure todo eso. Tal parece como que mientras más groseros sean los comediantes en sus chistes, parece como que es mejor. Escúchame bien, si tú al mirar la televisión te regodeas en eso y dices, está re bueno el programa, tú no eres nacido de nuevo. ¿Te los digo de nuevo? Si tú te regodeas en toda esa basura de la televisión y consientes en ello y te clavas en ello, aunque vengas aquí y agarres un banderín de esos y aplaudas y des tus diezmos y levantes las manos, si tú saliendo te regodeas en eso, tú no eres hijo de Dios. Tienes una fachada de cristiano solamente. Has sabido hablar como cristiano, pareces cristiano, pero no eres cristiano. Ejemplo en la Biblia, Judas. 3 años vivió con Jesús, caminó con Jesús, oyó sus enseñanzas. También estaba en su disimulo y apariencia que en la última cena Jesús les dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y Pedro le dice, seré yo, maestro. Y todos, seré yo. Y se afligieron. Y Pedro le dice a uno, dile a Juan que le pregunte quién es ese que lo va a entregar. Pregúntale a Juan, porque Juan siempre estaba cerca de Jesús y se recostaba en su pecho. Y le llega a Juan, oye Juan, pregúntale quién es de estos 12. Y Juan se le acuesta en el pecho y le dice, maestro, ¿quién te va a entregar? Dime. Y Jesús le dice, el que meta su mano en mi plato. Y se levanta Judas y se sienta Judas. Y todos lo miran así. El que comió del plato. Se la pasan ahí. Entonces Jesús le dice a Judas, se entiende que es muy cercano. Es que nosotros tenemos la imaginación por la pintura esa de la última cena, ¿no? Que todos están así. Se movían.
Entonces Jesús va con Judas, seguramente se levantó de la mesa y le dijo: lo que has de hacer, hazlo ya. Dice que en ese momento Satanás entró en Judas y se levantó Judas y se fue. Y los discípulos: ¿a dónde va? Va a ir a darle de comer a los pobres. También disimulado tenía que era hijo de Dios, que era como uno de los 12, que hasta el último momento los discípulos creyeron que era un buena onda Judas. Y así hay muchos filtrados en la iglesia, parecen pero no son. ¿Eres o te haces? Escúchame bien, tu naturaleza, si no eres nacido de nuevo, tarde o temprano te va a llevar a lo que hizo Judas. Te vas a desarraigar, te vas a ir. Esos son los apóstatas del cristianismo. Los que caminaron cerca de Jesús, hablaron con Él, oyeron, palparon. Él fue enviado con los 12, oraron por los enfermos, sacaron demonios. Después con 70, estuvo en el ministerio, involucrado entre los 12, pero nunca se arrepintió de su mugrosa vida. Nunca se arrepintió de sus pecados. La sangre de Jesús nunca limpió sus pecados, porque nunca fue sincero con Dios. Creía que con levantar las manos, orar por los enfermos, a esos les dijo Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré: ¿y tú quién eres? No te conozco. Vete de aquí, no te conoce quién eres. Esos son. Porque el Señor conoce a los suyos. Y apártese de iniquidad, dice Pablo a Timoteo, todo el que invoca el nombre del Señor. Esos son los hijos de Dios. Entonces, fíjense, eso es santificarse, hermanos. Apartarse, separarse del pecado, de la maldad, para entregar su vida a Dios. Esta es pues la santificación, la conducta de un verdadero hijo de Dios. Porque la santificación, escuchen esto, la santificación es la evidencia más contundente de que una persona es salva. Ahí va otra vez. La santificación, el deseo de apartarse, de odiar el pecado, la mentira, tanta basura, es la evidencia más sólida de que una persona es salva, es hija de Dios. Si no, no es hija de Dios. Y Pablo se va, pero con todo, contra los libertinos, contra los que dicen que son, pero no son. Pero no solo les sucede que parece que son, sino que aún pervierten a los que sí son, y los desvían y los tuercen. Y Pablo se va con todo y les hace preguntas. Por ejemplo, en Romanos 6, vamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Acuérdense que en el 5:20 Él les dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces los romanos dijeron: ay, pues qué suave. Entonces, una vez salvo, salvo soy, y ya no pasa nada. Como dijo el pseudoapóstol que vino aquí a Guadalajara a predicar y a decir desde un púlpito: yo puedo ir saliendo de aquí con una prostituta y no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Será nacido de nuevo ese tipo? Una señora que asistía a esa iglesia dijo: hermano, al siguiente domingo los hermanos llegaron crudos, borrachos. Pues ¿de qué otra manera? Si les dice que no pasa nada. Entonces Pablo les responde a ellos en el versículo 1, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? A lo que ellos habían entendido. ¿Sí? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta Pablo. Este verbo perseverar, epimeno del griego, significa persistir, insistir, quedarse en un lugar fijamente. Aplico esto, lo leo de esta manera.
perseveraremos, persistiremos, insistiremos, nos quedaremos en la misma clase de vida que teníamos antes del día que supuestamente aceptamos a Cristo. ¿Seguiremos igual? Debo hacer una aclaración aquí. Aquí Pablo no está hablando de alguna caída ocasional que puede tener un hijo de Dios, lo cual ya les he explicado que es posible que nosotros tropecemos y caigamos. ¿Estamos? ¿Reconocen que pecamos todavía? Pero ya entendieron la diferencia en cometer un pecado a vivir habitualmente insistiendo en el pecado. Eso es otra cosa y no puedo explicarlo más. Ya lo expliqué en 15 conferencias pasadas, durante 5 meses. No puedo repetir esto. Porque alguno dirá, pero no entiendo. Pues no puedo hacer nada. Entonces, Pablo no está hablando aquí de alguna caída ocasional de algún cristiano en algún pecado, lo cual es posible. A los hijos de Dios, la Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. 1 Juan 2:1. Estas cosas les escribo, hijos míos, hijitos, usa esa palabra tierna, para que no pequéis. No es la voluntad de Dios. Pero si alguno hubiere pecado, ese hubiera habla de una eventualmente se tropezare, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, dice la Biblia. Es muy clara. Entonces viene una pregunta aquí: ¿será posible que alguien reciba nueva vida, nueva naturaleza? ¿Alguien que haya nacido de nuevo y seguir viviendo en el pecado? Quiero que me respondan. Más fuerte. No. Es un rotundo no. Viene otra pregunta: ¿se puede vivir como un hijo del diablo después de haber nacido de Dios? Es imposible. No hay híbridos en el Señor, mitad cristiano y mitad demonio. No existe eso. Como los autos híbridos ahora, ¿no? Eléctricos y de gasolina. No existe eso en el cristianismo. En el cristianismo es o eres hijo de Dios 100% o 100% hijo de Satanás. No hay otra. ¿Quién es tu papá? Los deseos de tu padre haces. Así le dijo Jesús a los fariseos: los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué? Matar. Satanás es el padre de la mentira. Él es la fuente de toda promiscuidad y perversión. Si Satanás es tu padre, tú haces lo que son los deseos de tu papá. Si Dios es tu padre, ¿cuál es la voluntad de tu papá celestial? Tu santificación, que te apartes de todo eso. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No se puede vivir como un hijo del diablo siendo hijo de Dios. Eso no existe en la Biblia. O eres o no eres. La respuesta es contundente: imposible. La respuesta es un rotundo y absoluto: no se puede. Eso no existe en ningún concepto en la Biblia. Y Pablo les sigue respondiendo a los libertinos en el versículo 2. Les dice, después de haberles preguntado, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. Y esta frase, en ninguna manera, viene de una palabra griega, megenoito, que significa jamás. Significa imposible. Pero en el griego, según el diccionario, dice que es una expresión muy enérgica, de rechazo, de decir, perseveraremos, seguiré en mi misma clase de vida que yo tenía antes de recibir a Cristo. Jamás, dice, rotundamente, no, imposible, de ninguna manera, dice Pablo. Pero es enfático, porque es algo totalmente aborrecible por Dios. Es totalmente inaceptable por Dios. Dios no acepta eso. Dios no hace esa concesión. Pregunto,
lo de hace un momento. ¿Tú crees que Jesús dejó su trono, se hizo pobre, tuvo que nacer de una virgen, creció como cualquiera de nosotros, se guardó sin pecado, sin mancha del mundo? Un día dijo que él era el Hijo de Dios. El día que leyó en la sinagoga que esa escritura se cumplía en él, en ese día lo quisieron matar, lo quisieron despeñar en un barranco. Después de 3 años que les predicó, arrepiéntanse. ¿A poco creen que ustedes son mejores que aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé? Si no se arrepienten van a perecer igual. Y su mensaje no tuvo cabida. ¿Por qué? Porque pisaba las fibras más sensibles del ser humano, su orgullo para reconocer que somos inmundos pecadores. Ay, pastor, no hable de eso. Hay pastores ahorita en iglesias que no dicen la palabra pecado, porque la gente hay que hacerla sentir bien, porque su autoestima hay que levantar. ¡La basura! Ese no es el evangelio. La Biblia dice que eres un inmundo pecador, mugroso, pervertido. No lo digo yo, así lo dice la... Pero eso no nos gusta. ¿Cómo yo me la vi? Si vieran las buenas obras que yo hago, son basura, dice Jesús. La Biblia dice que esas buenas obras supuestas que hace el hombre no regenerado, dice que son trapos de inmundicia, que significa en el original hebreo los trapos que usa una mujer en menstruación. Está fuerte, pero así es el evangelio. Con razón lo crucificaron. ¿Tú crees que sufrió todo eso? Golpes. Le dijeron Belcebú. Le dijeron de todo. Lo escupieron, lo bofetearon, lo patearon. Lo que vimos en la película La Pasión se quedó corta. ¿Tú crees que todo eso lo sufrió para liberarnos del pecado, darnos su gracia, para seguir en el mugrero? ¿Puedes creer eso? Jamás, hermano. En ninguna manera. Si tú, después de esto que estoy diciendo, sigues diciendo dentro de ti mismo, sí, pero no, tú no eres nacido de nuevo. Tú no eres nueva criatura. Tú no eres hijo de Dios. Me gustaría predicarles cómo prosperar y cómo hacerse ricos. Pero no les voy a predicar eso. No les voy a predicar ese evangelio barato. La gente se está prosperando y haciéndose rica y se están yendo al infierno. Eso es lo que les está pasando. Les están enseñando cómo ganar dinero y los están mandando al infierno porque nunca los confrontan con su pecado. Y el evangelio en sí mismo es una confrontación con nuestros pecados, hermano. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice. Yo no sé cómo ustedes pueden pensar eso. No es posible. Pero ¿saben quiénes son los que piensan así? Los no nacidos de nuevo. Alguien que tiene solamente una fachada, que dice que es cristiano, pero con sus hechos lo niega. Porque los que hemos muerto al pecado, dice Pablo en el versículo 2, después de decirles, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta es obvia, pues no, Pablo. El deseo pues de un nacido de Dios, de un hijo de Dios, es la santificación, la separación de todo lo malo que hay en el mundo. Por eso dice, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no ha nacido de nuevo. Segunda de Pedro, se los demuestro en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo número 1. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Pero la Biblia es para el que la cree. Pues el que no la cree, pues
no le importa, aunque venga a una iglesia cristiana. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué cosas pertenecen a la vida? La comida, el vestido, el hogar, las cosas de la vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, la devoción a Dios, el encuentro con Dios, la salvación regalada por gracia, por medio de la fe, el regalo, el don del Espíritu Santo, tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, escuchen, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí la palabra conocimiento es una palabra griega que significa una relación íntima, muy estrecha. Es la palabra que utiliza en el equivalente en el hebreo, es la misma palabra que se utiliza cuando dice la Biblia en Génesis 3 que conoció Adán a su mujer. Este conoció significa que tuvieron relaciones íntimas como pareja. Una relación íntima. Es la misma palabra que aparece en el Evangelio de Mateo cuando dice: y conoció José a María después que dio a luz a su hijo primogénito. Este conocer no quiere decir que no la conocí. ¿Y tú quién eres? No. Son traducciones que se han hecho, pero significa tuvo una relación íntima con ella, José y María, lo cual era muy natural, eran pareja, eran matrimonio. Bueno, este verbo conocer aquí habla de los que han tenido esa intimidad con Jesús. Esto es espiritual, por supuesto, solo alguien torcido piensa otra cosa. Esto es algo espiritual profundo, que te miraste cara a cara, aceptaste el lavamiento de tus pecados porque reconociste que eras pecador, creíste en el sacrificio de Jesús, creíste que Él te sustituyó en la cruz. Tú eres el que deberías estar allí, tú y yo, ahí en la cruz, y pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando tú creíste, te arrepentiste, recibiste el perdón de Dios, naciste de nuevo. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del Espíritu de Dios, de eso ya hablamos mucho también, Espíritu es, nacido de Dios, ya, una vez por todas. Eso es a lo que la Biblia dice que conocer a Dios. ¿Sí? Pero también hay otros textos donde hablan, como cuando Jesús dice: me dirán en aquel día, Señor, Señor, y les diré, nunca os conocí. Es el mismo. Nunca. ¿Y ustedes quiénes son? Conocí. Nunca ustedes y yo tuvimos una relación íntima, espiritual. No sé quién eres. Pues yo era el que recogía la ofrenda en casa de oración. No sé quién eres. Los sugieres están ahí temblando. No sé quién eres, fíjate. Vete de aquí, no te quiero ver. No sé quién eres, no te conozco. Entonces aquí dice que todo esto lo obtuvimos todos los que hemos creído en Él mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio, o sea, de las cuales, o sea, la gloria y la excelencia, nos ha dado preciosas, fíjense, preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas, por las promesas, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de Dios. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que por esas promesas, para que por ellas llegaseis, escuchen, a ser participantes de la naturaleza divina. De la misma naturaleza, de la misma clase de vida del Padre, indestructible. Por eso necesitábamos nacer de nuevo. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya no existen, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, clarísimamente, como diría mi abuelita. Es claro,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿A partir de cuándo? De que naciste de nuevo. Entonces el que dice, perseveraremos en el pecado, seguiremos igual, es que no ha nacido de nuevo. Participantes pues de la naturaleza divina, escuchen, habiendo huido, ¿de qué dice allí? De la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, de todas las pasiones desordenadas. ¿Qué dice aquí pues? Que nosotros, al ser participantes de una nueva naturaleza, hemos salido del mundo. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ahí hay un juego de palabras. Están en el mundo, en el globo terráqueo, pero no son del mundo. Sistema de vida de la gente que no conoce a Dios. Ahí mundo tiene diferentes significados. Pero si tú continúas igual, es que no has nacido de nuevo. Escuchen esto, la santificación pues de una persona solamente viene después de la salvación. No puede haber otra. Voy a repetir otra vez. La santificación, el apartarse del mundo cada vez más dejar de mentir, cada vez más dejar de hacer cosas. El apartarse, la santificación solamente viene, única y exclusivamente viene después de la salvación. Porque si no, seríamos como los fariseos. Por fuera, moralmente había un comportamiento, pero Jesús les dijo sepulcros blanqueados, porque por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de rapacidad, de avaricia, de mugrero, dijo, de pudrición, dijo. Como hablaba con una persona hace un par de semanas, más de 20 años supuestamente de cristiano, 2 veces divorciado, han pasado como 7 mujeres, más las 2 divorciadas, 9. En 20 y tantos años de cristiano. Y yo lo oía que hablaba, ¿no? Y le dije, oye, ¿sabes qué? Párale ya, discúlpame, tú no eres hijo de Dios. ¿Cómo se atreve? Es re fácil. 9. No, bueno, es que uno es débil. No inventes. 9. Tú no eres nacido de nuevo. A ver, ¿qué es nacer de nuevo? Le pregunté. Y me dice, pues yo oro. Le digo, también los mormones oran. No, bueno, a ver, explícame, ¿qué es nacer de nuevo? Yo doy mis diezmos. También los fariseos diezmaban. Pues leo la Biblia. También los testigos de Jehová leen la Biblia. Dime qué es nacer de nuevo. No supo qué es nacer de nuevo. No supo decirme. Para él nacer de nuevo era hacer cosas. Y dije, ¿sabes qué? No has nacido de nuevo. Por eso estás sobre otra, una tras otra. Y no sé por qué. Dice, pues porque tu naturaleza es de puerquito. ¿Se acuerdan del puerquito de José? Por eso no me puedo retrasar 15 pláticas atrás. Los que no saben qué es el puerquito de José, lo siento mucho. No puedo repetir la historia. Es imposible. Entonces la santificación de una persona viene solamente después de la salvación. Escucha, si no empezó en un momento dado en tu vida la santificación, si sigues igual que siempre, es que nunca llegó la salvación. Otra vez, si no ha empezado la santificación en tu vida, es que nunca has recibido la salvación. Otro ejemplo clásico es Judas. Ahí está, anduvo metido entre los 12. Y Jesús dijo, este es un diablo. ¿Qué es un diablo? Es un adversario de Dios.
Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, pero ahora en el capítulo 2. ¿Ya lo encontró? Está bien fácil. Voy a leer el versículo 1 al versículo 3. Dice así: pero hubo también, ese también, ¿a qué se refiere? Se refiere a la gente del Antiguo Testamento, escuche. Pero hubo también, ¿qué hubo también? Falsos profetas. Oiga, ¿nunca se ha puesto a pensar por qué Jesús habló bastante sobre los falsos profetas? ¿Qué es un falso profeta? Uno que aparenta que es un profeta de Dios, pero no es. ¿Qué es un falso cristiano? Un pseudo cristiano. Alguien que aparenta ser cristiano, pero no es. Aparenta nada más. Judas es el clásico ejemplo. Falsos profetas, los hubo. Fíjese, tanto habló Jesús de esto, que en una ocasión dice el Evangelio, que se paró en una parte alta y miró la ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella. Lloró. Ahora imagínenselo llorando a Jesús. No era eso. No. Tenemos ideas bien torcidas. No. Cuando dice que lloró, esa frase significa, le dolió tanto que hasta se sentó llorando sobre Jerusalén. Y a voz fuerte, con voz de trompeta dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas verdaderos, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Mataste a los profetas de verdad y les creíste a los falsos profetas. Cuidad, Mateo 7. Cuidaos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Cuídense. Por sus frutos, dijo, los conoceréis. ¿Por qué? ¿Cuáles frutos se refiere? A llenar la Plaza de Toros El Progreso y dar un concierto bien bonito. ¿Eso es fruto? Que haya un montón de gente. Pues entonces el Papa tiene un fruto impresionante, porque llena la Plaza de San Pedro, pero tremendo. Acabo de estar en Polonia hace poco. 2 millones de personas. ¡Qué exitazo! ¿Eso será? Pregunto. Por sus frutos, ¿a qué se refieren sus frutos? Los frutos de su naturaleza. Si es de Dios o si no son de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Jesús dice, no puede, es imposible que un árbol malo dé frutos buenos. Es imposible. Como imposible es que un árbol bueno dé frutos malos. Fíjense. Si desde el Antiguo Testamento habló de los falsos profetas como Balaam, que por dinero quiso ganarse un dinero profetizando, ahí está, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Jesús previene al pueblo. Todos los apóstoles, sin excepción, hablaron de este tipo de gente. Ya estudiamos la epístola de Judas la semana pasada, y Judas nos dice claramente: pero algunos han entrado encubiertamente, por las ventanas, por las barras se han brincado y no han entrado por la puerta, que es Jesucristo. No son nacidos de nuevo, pero están en los púlpitos, están en los conciertos cristianos, están metidos en todos lados. ¿Cómo es que se metieron? ¿Cómo es que se meten esta gente? Y nos previene la Biblia, y Pedro no es la excepción. Nos dice claramente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Escuchen. Como habrá entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre vosotros, entre nosotros. ¿Qué habrá entre nosotros? Díganlo fuerte, ¿qué habrá? Falsos profetas, falsos cristianos. No sé cuántos de esos estaré viendo aquí.
Solo Dios lo sabe. Porque yo estoy como los otros 11 allá en el aposento de la cena última. No me doy cuenta, pareces. Pero eres. Eso yo no puedo saberlo. Pero en un momento dado, los frutos de la naturaleza que cada quien tiene se harán evidentes. A esos son a los que Juan se refiere. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, o sea, de la misma naturaleza, habrían permanecido con nosotros. Pero se sucedió esto para que se manifestase que no todos son de Dios. Una advertencia tan clara, no puede haber más claridad en eso. Como habrá entre vosotros falsos profetas, escuchen, que introducirán encubiertamente, otra vez encubiertamente, herejías destructoras como el pseudoapóstol que tenemos aquí en Guadalajara. Yo tengo fe para sacarlos del infierno a los que se mueren sin Cristo. Si ni Cristo hizo eso y este tipo viene a decirnos que Él puede hacerlo. Y los que lo oyen dicen, ay, este profeta, este sí tiene poder, dicen. Dice que van a introducirán encubiertamente herejías destructoras. Eso destruye, hermanos. Y aún dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos creen que todo se va a quedar como sin nada. No. Dios tiene todo en control y en su momento sacará a los que son de los que no son. Pero el trigo y la cizaña siempre crecerán juntos, ¿se acuerdan? Pero llegará un momento en que apartará a los que son suyos y a los que son suyos los pondrá a su derecha, las ovejas, y a los cabritos a su izquierda, y les dirá, apártense de mí, malditos al fuego eterno. Fíjate lo que les dice, malditos. Está fuerte eso. ¿Qué más dice? Versículo 2. Esto es lo peor, esto es lo más triste. Y muchos seguirán sus disoluciones. Esto es lo que duele, hermano. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es lo que duele, hermanos. Hace unos días pasó algo. Contratamos un teléfono X y cuando viene la persona a hacer contrato, pregunta, oigan, aquí es una iglesia, ¿verdad? Sí, aquí es una iglesia cristiana. Ah, yo antes fui cristiana. ¿Fuiste? Sí, lo que pasa es que, mira, mis papás, mis hermanos, yo misma, familiares míos, íbamos a una iglesia, pero el pastor tenía varias mujeres en la congregación. Era un adúltero, era un ladrón. Dice, y mi familia no quiere saber nada de Cristo, ni de los cristianos, ni de las iglesias cristianas. Yo dije, otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo llegó ese tipo a treparse en un púlpito? ¿Cómo llegó? ¿Hasta dónde llegó? Sigue predicando ese pastor, yo lo conozco. ¿Y saben cuál es su mensaje ahora? Que el infierno no existe. Claro. Mayor apostasía y claridad de su vida corrupta no puede ser más. Y todavía tiene de tener más de 1000 personas en esa iglesia. Hoy le quedan como 200, pero son igual a él. Porque los que son de él, de Jesús, esos salieron. Otros desgraciadamente salieron heridos, blasfemaron el camino del Señor y no quieren saber nada de Dios. Eso es lo que duele, hermanos. Por unos pseudo y falsos apóstoles, pseudo cristianos que pervierten la gracia de Dios y la convierten en libertinaje. Por esos, el camino de la verdad es blasfemado. Eso es lo que duele, hermanos. Eso es lo triste, que muchos seguirán sus disoluciones. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, cobrándoles 500 pesos a entrar a la plaza de toros a oír el concierto. Más claro no puede ser, hermanos. Yo no ando con medianías. Fíjate, escúchame bien. A pesar
de todo esto vino un joven en esta semana y me dijo, ay pastor, dice, no cabe duda, ¿cómo hay gente? ¿Qué cree? Que un chavo de la congregación me dijo, oye, ¿no vas a ir al concierto de la Plaza de Toros? ¿Que no estás oyendo? Ah, el pastor exagera. Ok, está bien, exagero. Soy un exagerado. Haz lo que te dé tu gana. Más claro no puede ser, ¿no? Nada más acuérdate del proverbio 20.702. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Si tú vas y pagas por ir a adorar, estás corrompiendo el camino de Dios. Porque la Biblia dice, den de gracia lo que recibieron de gracia, pero yo le pongo un precio. Si quieres estar más cerca de mí, te cuesta más. Fíjense, escuchando una tras otra y todavía, está exagerando. Ese no es nacido de nuevo. Porque los nacidos de nuevo a la Biblia dicen sí y amén. Así dice la Biblia. Los que no son nacidos de nuevo dicen, es que se pone bien chido. Va a haber pantallas gigantes, va a haber un estrado que rota así, y van a poder ver al cantante todos alrededor así. Por 500 pesos, ¿qué tal son 500 pesos? Harán y por avaricia. Multiplica 15,000 personas por 500 pesos. Oye, ¿y esa lana? Es para el Señor. Eso que te lo crea Walter Mercado. Eso que te lo crea, qué sé yo. ¿Tú crees que es para la gloria de Dios? Yo no sé si ni porque lo ves creas. Yo no estoy inventando nada, lo dice ahí. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Con qué? Con palabras fingidas. Oh, hermanos, vamos a adorar al Señor. Cállate, mentiroso. Hermanos, Dios es amor. Dios los ama y los quiere bendecir. Me está hablando el Espíritu en este momento. Aquí hay 50 personas que van a dar $1,000 cada una. Dios me está mostrando quiénes son. Es mejor que se levanten antes de yo señalarlas. Quiero 50 que vengan aquí. Ese dinero va a ser utilizado para el ministerio. Mentiroso. ¿Ustedes creen que Dios obra de esa manera? Pero muchas ovejitas se levantan y le llevan al tipo la lana. Eso cala. Escuchen bien, ¿ustedes creen que Jesús hizo todo lo que hizo para que una bola y un montón de falsos con palabras fingidas vengan, manipulen al pueblo de Dios? Al menos yo no lo voy a tolerar. El que tolere eso es porque está en lo mismo. ¿Sí o no? Es claro. Yo estoy totalmente definido, y no de ahorita, de muchos años atrás. Porque la Biblia es una, la verdad es una, y esa es incambiable. Ya lo vimos la semana pasada. No la podemos cambiar, la verdad es una y absoluta. Jesucristo es la verdad. Él es el único camino, no hay otro. Ahora, esto es algo que tengo preparado, pero el cantante que va a venir aquí al Progreso participó en una reunión ecuménica en Buenos Aires. No lo digo yo, métanse al internet, ahí está todo. Una reunión ecuménica donde unos creen que hay purgatorio, donde que la Virgen es copartícipe de la salvación y a dirigir la alabanza. ¿Qué onda? ¿Cómo será el mismo Dios de un budista que el mío? ¿De un confucionista? ¿Será el mismo Cristo de la Biblia? Entonces, ¿cómo que una reunión ecuménica de alabanza? Pregunto, ¿de alabanza a quién? ¿Al Cristo de la Biblia?
híjole, pues unos creen que es por obras con nopales en la espalda. Es imposible. No puede haber semejante paridad o congeniar de esa manera. No, el mismo evangelio se defiende solito. Todos los que vinieron antes y después de mí, que no entran por la puerta, dijo Jesús, ladrones y salteadores son. Así dijo él. Yo soy la puerta, dijo él. Eso ya es algo absoluto y contundente e intolerante. Cuando te digan, no, o sea, los cristianos son intolerantes, en ese caso el intolerante es Jesús, que dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Buda y Juan Diego, sin mí nada podéis hacer. Y hazle como quieras, pero sin mí nunca vas a poder entrar al cielo. Ese es el evangelio, hermanos. Otro no hay. Mas si algún ángel del cielo, dijo Pablo, o yo mismo les predico un evangelio diferente del que ya está, sea maldito. Yo me hago a un lado y digo, la Biblia es la palabra de Dios, punto. Y me postro ante el que murió en la cruz solamente. No hay otro para mí. No hay otra Biblia para mí. Harán mercadería de vosotros por avaricia, con palabras fingidas. Fíjate, vamos a saltar hasta el versículo 12. Pero estos, ¿quiénes son estos? Falsos, que hacen mercadería, hermanos. Hablando mal de cosas que no entienden, ¿cómo las van a entender si no son nacidos de nuevo? ¿Qué dijo Pablo a los Corintios? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Es decir, si tú eres de los que lee y todo así dices, híjole, pero no. Yo entiendo de otra manera. Y hablas mal de las cosas que no entiendes. Ay, ¿a poco Dios es tan exigente? Ay, ¿a poco Dios nos pide santidad? Ay, ¿a poco? Ay, Dios es amor. ¿A poco va a mandar a todos al infierno? No lo entiendes. Fíjate, estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Ay, allí Pedro no se midió, Es un símil, como semejante a animales irracionales que no piensan, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, porque esa es su naturaleza, esa es su esencia. 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Ahora ya viaje con Juan Camaney por el Caribe en un crucero, escuchando la palabra de Dios, y amenizará el cantante de moda cristiano. Allí con tu coco, en el Caribe, con tus lentes oscuros, escuchando a un predicador cómo hacerte rico, que Dios te quiere como tú eres, no importa, aleluya, ve qué bendición, estamos contemplando la gloria de Dios. Y sale el cantante, ¿verdad?, con su arpita. Empieza a cantar. Inscríbase ya. $2,500 la travesía. Que ven los hermanos. Yo estuve en el Caribe con Juan Camaney. Si vieras, sentí la presencia de Dios en la noche. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Una vez que un grupo de amigos me invitaron a uno de esos, les dije, ¿qué? ¿Y ustedes van a ir a ese mugrero? Tú exageras, Chuy, me dijo uno. Yo sí voy a ir, pues vayan, les digo, ¿qué voy a andar pagando? Hombre, olvídense. En ese caso, mi esposo y yo solitos, por el Caribe, sin ningún payaso enfrente, que me esté sacando la lana. Pues se fueron a su payasada esa. Y cuando regresaron, pasaron como 2 meses y vi a uno de ellos.
Le dije, ¿qué onda, mi hermano? Le dije, oye, por cierto, ¿cómo les fue en su Caribe Cooler? Y luego me dice, qué bueno que no fuiste, Chuy. ¿Qué pasó? Dice, no, hombre, dice, mira, qué horrible experiencia. No te imaginas, mira, los hermanos se emborrachaban. Ah, ¿y qué querían? Cuando es todo incluido. ¿Qué querían? ¿Qué pensabas tú que ibas a hacer? No, Chuy, dice, fuiste rico, qué bueno que no fuiste. Yo te lo dije. No, era una vergüenza, Chuy. ¿Quién puede decir lo contrario? A ver. ¿Quién puede contradecir todo esto? Nadie, porque las evidencias están ahí. ¿Qué más dice? Vámonos hasta el versículo, estoy en el 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia de gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros. Híjole, miren, la Biblia no nos engaña, hermanos, están entre nosotros. Mientras comen aún con vosotros, se recrean en sus errores. O sea, se recrean en sus errores significa aquí en este texto que no tienen ningún cargo de conciencia. No, te dicen, ay, qué bendición. Qué bendición. ¿A poco no hubo bendición? Se sanaron los enfermos durante el concierto. Hicimos el llamamiento para que recibieran a Cristo y levantaron la mano. Oh. Pero, ¿y tu vida si sigue contratando películas pornográficas? No pasa nada. Yo soy open mind, de mente abierta. No pasa nada. Vean lo que dice la Biblia, hermanos. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Digo, más claro que eso no puede ser. ¿Por qué no se sacian? Porque su naturaleza es la de un cerdo. Y se revuelcan constantemente. Pero llegan ante los foros cristianos y ponen la carita de yo no fui. Y te sueltan una sarta de frases máximas de los mejores motivadores del mundo. Y lo maquillan con un versículo y dicen que Dios se los dio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Esta palabra seducen en el griego significa la carnada que un pescador le pone a su caña para pescar. Seducir. Porque el pez anda ahí y luego veo uno, él no sabe que es de plástico, está moviendo así. O algo que se mueve y el pez dice, comida, comida. Y el pez se va sobre y le tira el mordisco y se queda clavado. Eso es lo que dice, lo que significa seducir. Les ponen carnadas y los atrapan. Pero ¿quiénes son los que son seducidos, atrapados? Las almas, las personas inconstantes. ¿Quiénes son inconstantes? Le voy a poner un ejemplo. Llega una señora y me dice, pastor, usted ha dicho que si un día usted predica y nosotros consideramos que está torcido lo que usted dijo, pues que lo corrijamos. Pues yo vengo a corregirlo, dice. No, está bien, le digo, dígame, a ver, me dice, usted ha dicho, yo lo escuché, hermano, hace rato que dijo que la salvación no se pierde. Pues sí se pierde. Mire, porque si pecáramos voluntariamente, y me saca todos los versículos que estudiamos durante 5 meses. Y le dije, oiga señora, ¿dónde estaba usted 5 meses atrás? Oh, bueno, usted sabe el trabajo, usted sabe, ¿no? Pues usted escuchó la 15ª conferencia sobre la serie Seguros en Cristo y no escuchó la 15ª, pero no escuchó las 14. No, hermano, pues es que usted sabe, ¿no? A veces el diablo se interpone y no lo deja uno venir y que no. Le digo, no, señora, ¿cómo usted me pone a corregir de algo que ni siquiera sabe de lo que está hablando? Era un inconstante. ¿Quiénes son los que tuercen las escrituras? Los inconstantes tuercen las escrituras.
¿Qué es un inconstante? Alguien que hoy sí y mañana no. Y mañana tampoco. Y pasado mañana no siento. Esos son los inconstantes. Estos falsos seducen a los inconstantes. Son los que vienen a la iglesia los domingos y como andan por obras en el legalismo o en el libertinaje por acá, pero algo sienten como que se les vacía el tanque, y es como decía un predicador. Son de esos cristianos que llegan el domingo ya derrapando así con el tanque vacío. Llénemelo, por favor. Y ya salen bien eufóricos de aquí, ¿verdad? Aleluya, diablo, ¿dónde estás? Ahorita te surto. Y luego llega el lunes y ahí andan, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, y se levanta, amén, gracias Padre. Y luego el martes, gracias Padre. El miércoles, Padre, si tú existes, ¿por qué permites que me pase esto? Llega el jueves, dicen, ¿dónde está Dios? Llega el sábado, están anhelando que llegue el sábado. Y luego llegan todos así, llénemelo, pastor, el tanque. Hermanos, no es así. No puede ser. Tú no puedes permanecer con este alimento que yo te estoy dando ahorita toda la semana. A ver, come dentro de un rato y aguántate hasta el próximo domingo. Aguántate, a ver. ¿Por qué si durante la semana ni abren su Biblia? Ni nada. No agachen la cabeza. Solitos se balconean solitos, Tony. Mira, le hicieron un montón le hicieron así. Dije eso y luego le hicieron. ¿A vos crees que me apantallas? Uy, sí, cómo no. Mira qué apantallado estoy. Que ay, el hermano leyó su Biblia. Ay, ¿Qué más dice? Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado, fíjate, es un hábito ya, su estilo de vida, habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ay, la versión internacional, ¿quién trae versión internacional, profe? ¿Tú traes versión internacional? ¿Qué estás leyendo? ¿El libro vaquero? A ver, ¿qué dice ese versículo ahí al final? En la versión internacional. El versículo 14, ¿son hijos de qué? ¿Qué dice? A ver, préstamela. 15. ¿Dónde está aquí? Esta Biblia no es de Dios. 2:15. No lo hallo. Es que como tiene... Es paralela, a ver, no, mejor... ¿Es para leerla? Toma, y luego me lo encuentras tú. Verso 14. Bueno, ok, ahí en esa versión, porque yo la vi. Es que mire, me mandé a hacer unos lentes, no me quedaron muy bien, de veras. En serio, no estoy bromeando. En la mañana entró un hermano y se me para así enfrente y le digo, hermano, quiero hablar. Hola, me dice. Y le digo, hermano, discúlpame, no puedo hablar contigo, ya va a empezar la reunión. Y ya se pasa, ¿no? Entonces, mientras más se fue alejando, se me fue aclarando su figura. Y era un pastor amigo mío de muchos años. Y le dije a Toño, y Toño también le decía, porque los dos nos mandamos a hacer lentes y no nos los dejaron bien. Y Toño decía, oye, ¿que no es fulano de tal? Y yo, oye, sí. Voy a decirle que me espere al final. Entonces, esa letrita está de este tamaño. No le alcanzo a ver. Pero ahí dice claramente, tienen el corazón habituado a la codicia y son malditos. ¡Wow! ¿Qué son? Malditos. No lo digo yo, hermanos. Aquí dice hijos de maldición, pero es lo mismo. ¿Quiénes son los malditos? Los falsos profetas, hermano, que están entre nosotros. No pueden ser bendecidos. Porque lo contrario a malditos son bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos? Uy, qué poquitos, yo pensé que había más. ¿Cuántos son bendecidos? Bueno, si tú no eres nacido no dijiste amén, aunque digas. No, es en serio. Porque no por eso ya es uno hijo de Dios, fíjense. No les estoy dejando ningún espacio para que se me escapen. Es mejor, como dijo uno de los reformadores,
herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y ese es un buen pensamiento. Y yo lo he adoptado. Vámonos sobre el final. Versículo número 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es el profeta que le dijeron los moabitas: maldícenos Israel y te damos una lana. Y va con Dios y le dice: Señor, dame chance de maldecir a tu pueblo. ¿Qué? Le dice Dios: ¿qué? Es que me están dando una lana, me están pagando por maldecir a tu pueblo. No, le dice, ¿cómo se te ocurre? Dame chance, Señor. Que no, le dice Dios. Ándale, sí. Y Dios le dice: ve pues, ve. Y agarra su mula, porque fíjate lo que dice abajo. Versículo 16. Este Balaam fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahí va. Dice: Dios me dijo que sí hiciera el concierto. Ahí va. Se trepa en una mula y dice que va en un camino muy angosto, que así es el camino que lleva a la vida, ¿sí? Pero él, fíjense, no hay una comparación, pero bueno, él va en ese camino. Pero al lado había un precipicio y en el otro lado estaban las rocas, y ahí va montado en una mula, y de pronto se aparece el ángel de Jehová con una espada desenvainada. ¿Quién es ese ángel de Jehová en la Biblia? Jesucristo. Y se para enfrente del camino, y la mula se detiene. Y cuando hizo esto, se recargó hacia la derecha, bien inteligente, no se fue al precipicio. Se recargó hacia la derecha y la pierna del profeta la presionó y la cortó, la lastimó, y que se enoja Balaam y que agarra unos palos y empieza a golpear la mula y toma y toma y toma, y la mula se voltea y le dice: ¿por qué me pegas? Así dice que habló con voz de hombre. ¿Por qué me pegas? ¿No estás viendo al ángel de Jehová ahí enfrente? Escúcheme bien, los no nacidos de nuevo nunca pueden ver a Dios. Y una mula, un burro lo vio. De ahí viene el dicho: habló la burra. ¿Han oído ese? Yo lo cito seguido. ¿A qué me refiero con habló la mula, habló el burro? De que gente del mundo está diciendo: esos que se dicen cristianos, hay un montón de falsos allá adentro. Ellos sí lo ven y nosotros no. ¿Qué nos está pasando? Habló el burro. Y los que estamos acá montados en la burra no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque andan tras otras cosas que no son las cosas de Dios. Por eso no pueden ver a Dios. Y Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Voy a saltarme hasta el versículo 17. Estas son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente, esos son algunos de ustedes, los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, pero por la inconstancia los seducen y los engañan. Les prometen libertad, versículo 19, les prometen bendición, y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, dice Pedro, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, se refiere, fíjense, a los que profesaban cristianismo pero nunca habían nacido de nuevo, tuvieron una reformación moral solamente. Escuche bien, porque esto es bien importante, porque este texto, ya leyéndole el contexto, te das cuenta, si lo sacas del contexto, te sugiere que perdieron su salvación, pero ya lo hemos aclarado hasta la saciedad de eso. Entonces leemos: ciertamente, si ellos, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Aquí conocimiento es diferente al otro conocimiento que hablamos al principio. Aquí se refiere a un conocimiento intelectual, un mero conocimiento. También un ateo tiene un conocimiento intelectual de Jesús. También los del Islam, los musulmanes, tienen un conocimiento intelectual de Jesús.
Y aquí se refiere a conocimiento puramente intelectual. Dice, se vuelven a enredar. O sea, ese conocimiento los hizo caminar como Judas, absteniéndose de muchas cosas, porque pues esto es malo, esto. Pero por dentro en realidad nunca se arrepintieron. Dice, y estos se enredan otra vez en ellas y son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Escuchen, yo quiero poner énfasis en esa frase. Y son vencidos. ¿Quiénes son vencidos? Los que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Rápidamente. Volté nada más a Primera de Juan. Está 2 páginas ahí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos son nacidos de Dios? No dice que nos venció el mundo. ¿Ven? ¿Por qué los venció a ellos y cayeron y su postrer estado fue peor? Porque nunca habían nacido de nuevo. Es como cuando Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale de una persona, se va. Y de pronto dice, volveré a mi casa de donde salí. Y la encuentra barrida y limpia. Y va y toma 7 espíritus peores que él y vienen a morar en aquella persona y su postrer estado es peor que el primero. ¿A qué se refiere? A alguien, escúchenme bien, que trató de reformarse por sus propias obras justas. Alguien que trató de reformarse por sus propios medios. Se limpió de muchas cosas que moralmente algo queda ahí en la conciencia. Pues es malo esto, es malo esto, es malo esto. Voy a vivir una vida limpia delante de Dios. Pero nunca aceptaron la justicia de Dios, que es Cristo. Nunca aceptaron el sacrificio. ¿Me están entendiendo? Pero al no aceptarlo entonces, quedó barrida la casa de muchas cosas corruptas. Pero quedó sola. Nunca vivió Jesús allí. Por eso el Espíritu dice, voy a volver, y lo ve y dice, ay, mira, está limpia la casa, hasta un sofá tiene, y un jacuzzi, y va y trae 7 espíritus peores, y el postrer estado de la persona es peor. ¿Por qué? Porque nunca nació de nuevo, nunca aceptó la justicia de Dios. Por eso dice, su postrer estado es peor que el primero. Coincide perfectamente. Pero se nos aclara cuando leemos Juan 5:4. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Aquí fe es el Evangelio. La palabra de Dios que hemos creído, que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿a quién se refiere pues que estos son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero? Estoy en 2 Pedro 2:20. Pues mejor les hubiera sido no haber conocido, aunque se fuese intelectualmente, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido y saber que Él era el único camino, Jesús, pero que nunca se arrepintieron y se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Escuchen, termino, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El perro vuelve a su vómito. El perro tiene algunas características en su naturaleza que son agradables al hombre. Por ejemplo, se dice que es el mejor amigo del hombre. Cuando un dueño tiene un perro, ¿cuántos tienen un perro? Y se porta mal con el perrito y lo patea y le da un puntapié, pero enseguida le dice, perrito ven, el perrito viene. Esa es una característica, son fieles los perros. Esa es parte de su naturaleza, pero tienen una que es la que la Biblia habla, dice, a esto les ha sucedido a estos falsos, como el perro que vuelve a su vómito. Yo tengo 2 perros chiquitos, un gato, 7 tortugas, una rana que sale cuando llueve, y tengo un zoológico ahí. Y una vez estaba yo en la ventana así, porque me gusta hablar con ellas y te hacen, y chiquillo les digo, ¿verdad? Sí les digo, chiquillos, porque son perritos así. Chiquillo, les digo. Entonces uno se me quedaba viendo así. Dije, ay, ¿qué tiene el chiquillo? Me miraba, bueno, dije, no, este está enfermo.
Dije, voy a llevarlo al veterinario. Y me estaba viendo así, caminaba así, y de repente que se vomita. Dije, ay, pobre perro, está lleno de lombrices. Tengo que llevarlo al veterinario. Y vomita. Y se va y empieza a morder el pasto y empieza a comer el pastito. Y de pronto se da la media vuelta y va y se come el vómito. Y yo dije, ¡guácala! ¿Qué? ¡Perro cochino! Porque es que es su naturaleza, hermano. Fíjate, lo que vomitó se lo volvió a tragar. Esto es desagradable, yo lo sé, pero la Biblia lo dice de la manera más gráfica posible. Estos falsos son como los perros que vomitan, que espuman su propia vergüenza, la avientan y luego se la vuelven a tragar, porque esa es su naturaleza. Pero no se quedó allí. Son como el cerdo, cerdo lavado que vuelve a revolcarse en el fango. Y aquí entra otra vez la historia del puerquito de José. José era mi cuñado, ya murió, está con el Señor, hermano de mi esposa. Su papá le compró un puerquito de mascotita y lo llevó a su casa. Finalmente se salieron con las suyas, se los tengo que contar. Se lo llevó a su casa, mi esposa un pato y otra su hermana un perro, y así cada quien iba con su mascota, y mi cuñado llevaba a su puerquito rosadito, bonito, y lo lleva ahí al lavadero y lo baña al puerquito y le echa talco y le echa perfume y toda la cosa. No se asusten, no fue el diablo tampoco, fue mi silbido, porque luego el diablo. El diablo ahí anda haciendo otras cosas y te das cuenta de lo que te está haciendo, y luego ya ahí se metió en las bocinas. Reprendan todos la bocina, a ver, maten al diablo. Fue el chiflido, miren, ven, no es el diablo, es el chiflido. Entonces agarró el puerquito y lo bañó, le puso talco y le roció perfume y le puso un moño. Y lo traía con un lacito hacia el puerquito, y andaba el puerquito. Y en eso que se descuida, el tiempo de lluvias, y se le sale y directo al lodo. José, el puerquito. Se fue al lodo, y ahí va José, cochino, marrano, cueno. ¿Por qué? Mira nomás, desconsiderado. Y agarra el puerquito y lo vuelve a bañar. Y lo polvea, le echa perfume, le pone talco y le pone su moño, y se le vuelve a salir en un descuido y se vuelve a revolcar el puerco. Papá, ya no quiero el puerco. ¿Por qué, hijo? Es que lo lavo, lo baño y va y se revuelca en el lodo. Ay, hijo, esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Se puede alguien reformar exteriormente, pero tarde o temprano su naturaleza lo hace volver al vómito y a revolcarse en el cieno. A esos se refiere Primera de Juan, cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. No está hablando de un sectarismo, está hablando de una vida entregada a Dios. Y dice Juan, para que se manifestase que no todos son de Dios. Amén. Termino con esto, mire. No podemos irnos al legalismo y meter obras para ganar el favor de Dios. Libertinaje, menos. Pero una gracia bien entendida. Y déjame decirle, la gracia bien entendida enseña que Dios al que ama disciplina. Y cuando un hijo de Dios nacido de nuevo entra y cae en un pecado, hay disciplina. Este se tiene que arrepentir. Si se arrepiente y confiesa su pecado, ¿Dios lo perdona, sí o no? Por supuesto. Pero si no lo perdona, si no se arrepiente, 1 Corintios capítulo 5, no lo busquen, versículo 1 hasta el 12, 13. Dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que uno de ustedes, de los que van a la iglesia, tiene relaciones sexuales con su madrastra. Y ustedes no han hecho nada, corintios, los líderes. ¿Dónde
están los líderes hablando en lenguas? Rara, vaya, vara. Es bueno hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas habla con Dios. Pero ¿y la santificación dónde está? Y algunos deducen esto. No, miren, no hay que sentarlo, no hay que hacer nada, porque si se da cuenta la gente se va a dañar de que el gran siervo cayó. Dice Pablo a los Corintios: el tal se ha quitado de entre vosotros. Así dice. El tal, no termina ahí, se ha entregado a Satanás. ¡Ay! Para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Ahí está una vez más confirmada: un nacido de nuevo no puede perder su salvación. Pero ¿y qué cuando cae en un pecado y no se arrepiente? Hay disciplina. Si él acepta la disciplina, cuando dice se ha quitado, no significa se ha desechado en primera instancia. Significa que se sienta allí a ser restaurado, corregido. No puede ministrar, no puede involucrarse en nada. Y ahí es donde muchos líderes en la iglesia cristiana, en la iglesia de Jesucristo, siguen teniendo aquí arriba. Hay pastores que tienen doble vida, hay músicos que tienen triple vida. ¿Por qué? No los quitan. ¿Por qué no los quitan? ¿Por qué no los sientan? Cuando la Biblia es clara. Y si no se arrepienten, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué significa eso? Ya es la excomunión, es cortado de la comunión. ¿Por qué? Porque al cortarlo y echarlo, Satanás lo puede hasta matar físicamente, porque el alma no puede matar. Dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Es decir, es gente, cristianos, nacidos de nuevo, que son seducidos por el pecado o por falsos profetas, y al no arrepentirse y ser disciplinados, se les quita la cobertura y el diablo los hace como él quiere, pero su espíritu es salvo, ellos son salvos. Déjame terminar con una historia que me acaba de suceder. Hará 3 semanas. Yo estaba ahí, estaba Chuy Mariscal, era la reunión de mujeres, y andábamos ahí acomodando algunas cosas, y escucho una voz detrás de mí: pastor. Y yo volteo, y mi primera reacción cuando vi a la persona que me habló fue: ¿qué estás haciendo aquí? Ahora, si usted hubiera visto esa escena, usted hubiera dicho: el pastor le habló horrible. Fue horrible. Le habló horrible. El pastor le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? A una señora, a una mujer. Lo que usted no sabe es lo que hizo esa mujer. Y ni se lo voy a contar tampoco. En este caso no es necesario. No sea morboso. Entonces yo le dije: ¿qué estás haciendo aquí? Vete. No puedes estar aquí. Y pone sus manos así y me mira. Unas lágrimas, hermano, que eran como de alitro. Era impresionante la abundancia de llanto que esta persona estaba teniendo en ese momento. Y me dijo: pastor, perdóneme. Dice: me ha ido mal, todo me ha salido mal, me pasó esto y esto y esto, estoy arrepentida, le pido perdón al que sea, cuantas veces sea necesario, pero por favor, pastor, recíbame otra vez. Mira, era tan tremenda la escena. Yo miraba a Chuy Mariscal así de lado, y él también así se hacía como. Después le dije: ¿qué hubieras hecho? Lo mismo que tú, perdonarla. Pues claro. Le dije: está bien, quédate. Se quedó a la reunión y yo me quedé por ahí, y empieza la alabanza. Por cierto, estaba dirigiendo al Mazuni y ella ni sabía ni nada, porque nadie se dio cuenta de esto. Y empieza a ministrar cantando: tu mujer que ha sido una terrible pecadora. Oh, qué increíble pues. Tú que has dicho, te ha dolido y ahora gimes y lloras y anhelas el perdón de Dios. Yo te perdono, dice el Señor. Y yo estaba ahí atrás, ay Señor, qué bueno eres. Y qué bueno que hice lo que tenía que hacer. Porque la Biblia dice que cuando una persona se arrepiente, sea recibida.
y fue recibida, hermano, otra vez entre nosotros. Pues ¿saben qué le pasó al de 1 Corintios 5? Se arrepintió, lloró, se entristeció tanto, y los corintios no lo recibían. Y Pablo se dio cuenta y les escribe la segunda carta y les dice: recíbanlo, se va a consumir de demasiada tristeza, recíbanlo. Si ustedes lo perdonan, yo lo perdono, ya recíbanlo. Porque la disciplina para los hijos de Dios no es para desechar a nadie, pero Dios sigue castigando el pecado, hermano. Si pasa algo, si alguien piensa que no pasa nada, sí pasa algo. Al menos aquí es para todos la disciplina. ¿Entendieron el equilibrio de la gracia? Eso espero. Vamos a orar. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Te voy a leer Apocalipsis 22:11. Dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Los que son santos, tú sabes si eres hijo de Dios o no. Si eres hijo de Dios, levanta tus manos en adoración a Dios. ¿Qué podemos hacer? Solamente agradecerle. El que es santo, santifíquese todavía más. No podemos seguir igual, hermano. Si tú has persistido hasta este momento, ya sabes cuál es tu condición. Es obvia y clara. ¿Qué tienes que hacer si hubiera alguien aquí? No te voy a decir que pases al frente. A veces eso es muy superficial, a mi entender. ¿Cuánta gente pasa al frente? Yo recibo a Cristo y siguen en su mismo pecado. No, tú vas a ir a tu casa y cerrada la puerta, y tú solo, háblale a Él. Háblale cara a cara a Jesús, el Hijo de Dios, y ponte a cuentas con Él. Dile: perdóname mis pecados, soy un pecador, Señor, soy un pervertido, soy eso, soy lo otro. Reconócelo. Entonces vendrá la salvación a tu vida. Es un regalo por fe. Y en ese momento de tu encuentro, ya no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento íntimo, en ese momento, escúchame, va a iniciar tu santificación. Y tú vas a ver las cosas de otra manera. Como que se te destapa algo en tu entendimiento, en tus ojos, y dices: qué horrible está el mundo, qué feo está. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué vive el mundo así? Porque ya pudiste ver la diferencia entre lo inmundo y lo santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Tú conoces, así como conocías a los 12 y uno era un diablo, así nos conoces a todos, Señor. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todos los que invocan el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a tus hijos, Señor. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha, cuando Él venga, nos guarde a todos, hermanos, en sus caminos. Podemos caer en un error, en un pecado, sí es cierto. Podemos incluso ser engañados, seducidos. Pero escúchame, tarde o temprano esa nueva naturaleza que hay en ti te va a regresar a Dios. Así como el hijo pródigo estaba con Dios. Su voluntad se lo llevó, su error se lo llevó. Pero un día reflexionó y dijo: iré a la casa de mi padre, volveré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nunca perdió su relación padre e hijo. Perdió la comunión, pero esta se restableció cuando de su propia voluntad llegó con su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme otra vez, hazme como uno de los que están ahí en tu casa. Señor, guárdanos de esa manera. Si hay alguien que ha estado en caminos desviados, que reaccione, que la nueva naturaleza que está en él lo haga volver en sí y sea limpio con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesucristo.
Amén. Que Dios los bendiga mucho.